agradecer mucho a Jesús, a todo tu equipo, a todas las personas que han nombrado, a las personas que han hecho posible que tengamos este encuentro el día de hoy, este diálogo, en donde vamos a platicar y compartir con ustedes lo que serían precisamente los objetivos de desarrollo sostenible. Como decía también el lema de huevos o nuevos retos, para que podamos construir un mejor Cajeme. Entonces, lo que pretendo compartir con ustedes es hablar sobre los objetivos de desarrollo y precisamente cómo estos recursos nos permiten entonces poder establecer sinergias y tener varios vínculos y reenfocar recursos para que podamos alcanzar las metas con los indicadores propuestos. Entonces me han dicho que tengo como 2 horas y media, que hacia después de las 3 de la tarde de la comida podamos tener la sesión de preguntas y respuestas, y entonces si gustan tendrán un espacio para que podamos interactuar y si es la oportunidad confundirlos más. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, pues básicamente lo que yo quiero compartir con ustedes es cuáles son los propósitos, qué es la agenda, qué es lo que está atrás del trabajo que está haciendo la ONU. No, mi amigo no funciona, no avanza el conector, ya lo prendí, ya lo apagué, lo volví a prender. Si me ayudan, porfa, ahí está, eso. Bueno, pues nuevamente a nombre de Naciones Unidas y de la área que yo represento, que es Pacto Mundial, muchísimas gracias, Jesús, por la invitación. Ya creo que, parece que ya quedó. Será la distancia. ¿Vale? ¿Lo vas a resetear? Ahí está, parece que ya, ¿no? Sí. Listo. Bien, entonces para platicar un poco y dar contexto qué es lo que está pasando, cuáles son las amenazas, quisiera rápidamente compartir con ustedes algunas imágenes de problemas que nos están afectando el día de hoy, no solamente en Cajeme, no solamente en Sonora, no solamente en México, sino en todos los países del mundo. 10 megafuerzas que hoy representan una amenaza y generan riesgos para la humanidad. En la mañana estaba haciendo estas reflexiones con algunos amigos del desayuno y sobre todo también revisando la ponencia, etcétera, y me decía, híjole, qué caray, cómo esta generación, la que estamos viviendo, tiene una disyuntiva: o cambiar para mejorar o no hacer nada para empeorar. Y en ese sentido verán cómo están presentes las 10 megafuerzas. Estas 10 megafuerzas, ¿verdad?, nos revelan cómo la humanidad está haciendo un trabajo, cómo los países están haciendo una aportación, las empresas, las organizaciones de sociedad civil, las universidades, pero no obstante que la humanidad hoy tiene más desarrollo, más tecnología, más recursos, hoy todavía tenemos problemas que son altamente significativos. Algunos de los problemas, ¿sí?, se representan en precisamente estas 10 megafuerzas. Las veremos igual entonces en algunas ilustraciones: crecimiento poblacional desmedido, ¿verdad?, urbanización, escasez de agua, escasez de materias primas. Hoy la humanidad demanda más energía y combustibles, cambio climático, deforestación, degradación medioambiental, seguridad alimentaria y la riqueza. La riqueza no es un problema, pero la riqueza significa que tampoco hemos sido, ¿verdad?, tan inteligentes como para que el progreso, los beneficios de la riqueza, ¿verdad?, afecten positivamente a todos. Entonces, en ese sentido, bien, crecimiento poblacional, hoy tenemos más de 13 millones de personas, ¿verdad?, en un crecimiento desmedido, donde, por ejemplo, esta es una foto de la India, pero nosotros pensemos en México, ¿cuál es el problema demográfico fundamental? Nuestro padrón demográfico es niñas, adolescentes, embarazadas, en los 14, 15, 16 años. Con perdón de ustedes, iba a decir que se jodieron la vida, pero se oye muy fuerte, que amolaron su vida, que hay un destino ya cortado, una flor que iba a dar un fruto interesante, ¿verdad?, cortada porque nadie le orientó, nadie le habló de su sexualidad, nadie puso información para decidir. Y no vamos a entrar en un debate que si es correcto, no, son problemas que México hoy tiene un perfil demográfico de niñas, adolescentes, embarazadas.
Otro de los problemas, ¿verdad? Crecimiento desmedido que genera una demanda de más recursos naturales. Quien haya ido a la Ciudad de México, cada vez que va uno, edificio nuevo, urbanización, concentración, mayor demanda de agua, mayor demanda de recursos, de estacionamiento, etc. Tenemos hoy también un problema muy fuerte en las sequías, ¿verdad? La disponibilidad de agua hoy cada día es más, ¿verdad? Problemática, es muy difícil. Tenemos también con los efectos de cambio climático o demasiada agua o escasez de agua. Los contrastes los estamos viviendo hoy en día. Escasez de materias primas. La naturaleza tiene un ritmo para proporcionarnos las materias primas para transformarlas, pero, ¿verdad? Para el año 2050 la población mundial vivirá en áreas afectadas por la escasez de agua y además no tendremos disponibilidad de materias primas para transformar, ¿sí?, en bienes y productos para la humanidad. Otro problema muy estresante es el deterioro de los recursos naturales, en donde más de 13 millones de hectáreas de bosque se pierden cada año de bosques para dar paso a agricultura. Ustedes saben que adecuar una agricultura, un bosque para agricultura es productivo unos 7, 5, 6, 7 años, pero después el suelo se empobrece y esas tierras quedan, ¿verdad?, inutilizables, ya no son fértiles ni adecuadas para la agricultura. Tenemos entonces también el problema de la seguridad alimentaria, en donde nuevamente viene el problema del abasto de alimentos para la población. También entonces tenemos imágenes terribles en donde vemos la pérdida de la biodiversidad. 50% de las especies están en peligro de extinción. Sí, recientemente, hoy es miércoles, el lunes salía una nota en periódicos muy interesante que decía, ¿verdad?, es el año, o estamos en la década crítica de que hacemos algo para resarcir y recuperar especies, o vamos a condenar la extinción de cientos de miles de especies para el año 2050. Otro de los problemas que tenemos es la contaminación masiva. Ustedes aquí gozan, ¿verdad?, de calidad de aire. Sí, ya tenemos problemas de contaminación, pero Ciudad de México, como las 20, 30 ciudades más grandes del planeta, es un problema lo que respira la población. Venían las personas que fueron a recogerme, Mauricio va por mí al aeropuerto, me dice ¿cómo te fue? De hecho un poco se retrasó el vuelo, y hoy en la mañana decíamos la reflexión: ¿cuánto dinero se gasta en la Ciudad de México para que un avión que tenía que despegar a las 6 de la tarde, nos suben a las 7 de la tarde, despegamos a 50 minutos después? Pero son 50 minutos en donde un avión tiene las turbinas prendidas y está desperdiciando turbocina y toda la combustión está yendo a la atmósfera. No es un solo avión, son decenas de aviones que aterrizan, que se forman para despegar, un caos, y entonces la contaminación está generando también más muertes, y también desde luego hay indicios que la calidad de aire está también generando problemas de cáncer en pulmones, etc. Esto es terrible. Creo que esta fotografía, como las que ustedes han visto que les llegan en redes sociales o las ven en noticieros o alguien se las comentó, alguien se las compartió, esto es hoy una alarma roja. El mar se ha convertido en el basurero de la humanidad, donde no respetamos y donde tenemos plásticos de una sola utilización invadiendo todos los océanos. No hay un sector en donde no aparezca esta contaminación. Y hace poco, esta es una costa en Chile, ¿verdad? La naturaleza parece ser como que dice: ahí te voy a mostrar lo que haces tu humanidad, tu hombre, mujer, ¿sí? Y nos regresa toda la basura en toda la costa. Fue un fenómeno que alarmó al gobierno de Chile y por supuesto a toda la humanidad. Desigualdad en aumento. Muchas personas viven con lo indispensable y otras están por abajo del nivel en el que pueden siquiera tener una vida digna. Tenemos este problema de escasez de combustibles. Nuestro actual gobierno está empeñado en recuperar el petróleo, ¿sí?, como fuente de bonanza y de progreso de este país, cuando el petróleo hoy en día, las economías más fuertes están abandonándolas para pasar a alternativas energéticas distintas, renovables y limpias. Tenemos un problema ahí de congruencia. Otra de las situaciones que también nos afectan en estas 10 megafuerzas, ¿verdad?, son el cambio climático, que se las está cobrando. Sequías,
abundancia de agua, terremotos, y decía la gente que se niega a ver estos problemas, oye Milo, pero la verdad es que no es tan grave, siempre hay la temporada de huracanes, sí, pero hay un problema, la temporada de huracanes está bien, pero si uno ve las estadísticas del grado Saffir-Simpson de la destrucción de un huracán, antes era 1, 2, 3 el nivel, hoy el promedio es 4 o 5, que ya son situaciones de devastación, ¿sí? Tenemos temblores, tenemos incendios, tenemos, en fin, una serie de problemas que la verdad mi propósito no es deprimirnos, irnos sí, en la butaca así deslizándonos y avergonzándonos, pero sí es importante llamar la atención porque todos estos problemas tienen una posibilidad de cambio y al cual estamos convocados todos. Otro problema es la inequidad de género, donde persisten prácticas de discriminación para las mujeres, no hay todavía la igualdad entre hombres y mujeres en cuestión de salarios, en cuestión de puestos directivos, etc. Y desde luego hay una pobreza alimentaria, no solamente en algunos países que se dicen pobres, sino que prácticamente es una problemática que está presente en todos lados. Y uno más, ¿verdad? Un problema más grave es que a todos los países de América Latina y principalmente a México, el 12% del Producto Interno Bruto equivale, ¿sí?, a los niveles de sobornos, de corrupción que hay para hacer actividades. Quizás esa fue la promesa del espejismo, decir, ¿verdad?, vamos a votar por fulano tal, perengano tal, porque va a solucionar la corrupción, pero en realidad la corrupción son una serie de prácticas, ¿sí? Algunos dicen que son culturales, otros dicen que no, pero la verdad lo que estamos observando es que prácticas de corrupción se dan desde colocar a un amigo, una persona que no tiene la capacidad de un puesto, como también pedirle a un proveedor que nos dé el moche, o pedir que el gobierno pida o ponga obstáculos para que podamos generar un nuevo negocio. En fin, es un problema también, pero hay muy buenas noticias. Precisamente las buenas noticias es que hay una serie de actores que se están organizando a través de una metodología, de una guía, de una respuesta, no solamente de las Naciones Unidas, porque yo copio las palabras de nuestro coordinador residente de las Naciones Unidas en México, que se llama Antonio Molpeceres, y don Antonio siempre nos recuerda, ¿sí?, los objetivos de desarrollo sostenible no son de la ONU, no es un programa insignia de la ONU que es mío y que yo te llamo y te convoco, no, es la construcción, como lo van a ver ahora, de una propuesta que ha sido integrados distintos enfoques de distintos sectores, de distintas industrias, de distintas empresas, organizaciones, universidades y sectores sociales, para que podamos tener entonces una respuesta para enfrentar las 10 megafuerzas y que precisamente lo podamos hacer con el enfoque del título de la conferencia, Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que nuestro CAGEME pueda entonces emprender acciones de solución a los problemas que estamos viendo, pero que además carguemos que en esas soluciones siempre debe de estar al principio la persona humana, que es, ¿verdad?, la que va a ser protagonista del cambio y que va a ser la receptora del beneficio para que podamos entonces actuar. La Agenda 2030 entonces es una propuesta sí que nace en Naciones Unidas, es un plan internacional de acción a favor del planeta, la prosperidad, y dice planeta primero porque es tu casa, y si no tienes casa, ¿en dónde vas a vivir? No hay proyecto de una persona si no tiene casa, no tiene un lugar, que es el planeta, la prosperidad, la paz, y que, ¿verdad?, busca que todos los gobiernos de la ONU, 196 países, se incorporen para dar respuesta, y para ello se propone alcanzar las 230 metas que tienen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. ¿Hasta aquí voy bien? Levanten la mano, por favor, del auditorio las personas que sí conocen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Levanten la mano, por favor. ¿Confían en su desodorante? Digan sí, entonces levántenla con orgullo, ¿sí? Si voltean a ver, no la bajen, por favor, tónganla todavía arriba. Si ustedes se fijan, tenemos probablemente del auditorio que tenemos aquí, yo diría que la proporción es un 40% de personas, gracias, ahora sí. Si todavía quieren una dosis, háganle así, ¿sí? Y 30% de personas que conocen la agenda, o vaya, los objetivos, pero no todos. Y entonces me quiero dirigir a todos los que lo saben,
pero también a los que no. Y entonces estos 17 objetivos, ¿sí? La agenda entonces desde Naciones Unidas propone que se incluyan en los planes de desarrollo de cada país los mecanismos necesarios para instrumentar los ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se adecuan marcos legales para que esto sea compatible, se establecen oficinas de vinculación en todos los niveles de gobierno, se crean sinergias entre todos los sectores sociales, se fomentan mecanismos de medición y resultados, se sistematizan avances y contribuciones del país para que sea reportado a las Naciones Unidas de forma periódica. México y Colombia son los dos países de América Latina que han entregado su reporte, ¿sí?, que se comparte en julio de cada año. Estamos ahorita elaborando el tercer informe que se dará a conocer próximamente. En ese sentido también entonces podemos decir que los actores principales que aparecen como colegas, como aliados para alcanzar los objetivos, son el gobierno, las empresas y las organizaciones de sociedad civil. Y al respecto déjenme comentarles una cosa: los gobiernos van de arriba hacia abajo y lo hacen de manera lenta, porque tienen que pasar del marco internacional al marco nacional, al marco federal, al marco estatal y luego a la parte municipal. Es una pirámide invertida de un cono que va filtrando las acciones. El gobierno tiene su propio ritmo y va lento, va lento. Sin embargo, el actor que es más rápido son las empresas, porque las empresas pueden adoptar acciones y medidas que dicen: hagámoslo, invirtamos, no tienen que pedir permiso a nadie, lo hacen, pasan de la cuestión de obligación a una parte voluntaria, y entonces pueden estar vinculando a su cadena de valor, a sus partes relacionadas, y la empresa es altamente dinámica. Pero no toda la empresa, sino solamente las grandes empresas, y no todos los sectores también avanzan por igual. Por eso es tan importante la invitación que me hace Canaco para estar con ustedes, porque Canaco tiene uno de los sectores más importantes del sector empresarial en la parte de servicios, que nos pueden contribuir a ayudar a hacer cambios significativos bajados al ciudadano común que tiene un consumo de un producto de las empresas adheridas a Canaco. Servicio: quiero comprar esto. Ustedes han visto avances: cero popotes, ya la gente quiere menos plástico, pide cero popotes. Ok, ¿qué más podemos hacer de estas pequeñas acciones que hacen grandes cambios? Ahí está centrada la participación y el talento de miles de empresarios, ¿sí?, que pueden ayudar a hacer cambios. Y desde luego organizaciones de sociedad civil, que es muy amplio. No solamente las OSCs, las filantrópicas, sino que aquí también entran las universidades públicas, entran las universidades privadas, las escuelas de negocio, en donde están buscando detonar liderazgos de ustedes, jóvenes, de los empresarios que nos acompañan, precisamente para sumar más esfuerzos y podamos entonces trabajar en la Agenda 2030. Rápidamente les cuento que uno de los aliados de esta situación que nos toca hacer sinergias es la red del Pacto Mundial. No quiero detenerme en más detalles porque solamente quiero mostrar qué es y listo. Es una iniciativa que nace con Kofi Annan en 1999 en Davos, Suiza. Los demás, los siguientes secretarios, Ban Ki-moon y el actual secretario Antonio Guterres, han visto que los esfuerzos y el trabajo que hace la red del Pacto Mundial en el mundo, a nivel internacional, permite entonces involucrar, desarrollar liderazgos empresariales, otras iniciativas, startups, emprendimientos juveniles, que pueden entonces contribuir a los objetivos para mitigar esas 10 megafuerzas. Por lo tanto, ¿verdad? Pacto Mundial es una red internacional de empresas y organizaciones que se identifican con 10 principios que van a ver rápidamente, pero que más allá de la responsabilidad social corporativa, ¿sí?, busca impulsar el desarrollo sostenible. Y la pregunta es: ¿qué es desarrollo sostenible? Desarrollo sostenible es que yo tengo un negocio, yo tengo una aspiración, tengo los recursos y tengo que prever los riesgos que van en el futuro para que me permitan que mi iniciativa pueda estar garantizada su continuidad en el futuro. Eso es ser sostenible. Y ser sostenible implica también no independencias, sino interdependencias más sanas, en donde todos los involucrados ganen, en donde todos los involucrados puedan construir algo nuevo. Amigas y amigos, hoy estamos en los albores de un cambio de paradigma. Eso es lo que puede resolver la disyuntiva que decía hace rato: o no hacemos nada o hacemos cambios.
y creo que todos aquí estamos inquietos por hacer cambios y por lo tanto es un llamado de acción para que podamos pensar de manera global, pero actuar de manera local. Somos 74 países actualmente de 196, México es la cuarta red de importancia a nivel internacional, estamos trabajando para llegar rápidamente a ser segundo o tercer lugar y en el mediano plazo nos hemos propuesto que México sea la red más importante del pacto, ¿verdad? Tenemos una serie de servicios, esta presentación se va a quedar aquí para que después la puedan consultar o con todo gusto me dan un depósito bancario en mi cuenta de Suiza, ¿verdad? En euros y se les mando a través de correo. Pero entonces la red del Pacto Mundial es una asociación civil en México que tiene varias responsabilidades. Tenemos un consejo directivo guiado por empresarios, ¿verdad? Y desde luego también, ¿verdad? La forma de trabajar del Pacto Mundial obedece a 4 ejes y 10 principios, y los 4 ejes son acciones que las empresas tienen que reportar, observar y ejecutar respecto al respeto a los derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Los principios son estos, no los quiero leer, esta es información que la pueden acceder, la pueden obtener fácilmente, ¿verdad? Pero son 10 principios en los cuales, por ejemplo, el último, que es el 10º, a la vez es un eje, pero a la vez es un principio. Las empresas deben de trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. Y por lo tanto, ¿verdad? En septiembre de 2015, nacen los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la ONU como una respuesta, ¿verdad? Aquí están. Los que no los conocían, les digo, Objetivos de Desarrollo Sostenible, te presento al auditorio de LULSA, les presento a los objetivos. Son 17 objetivos que tienen objetivos concretos. Terminemos con la pobreza para el año 2030. Terminemos con el problema del hambre, que no haya un ser humano en el año 2030 que no tenga garantizada su alimentación por lo menos para un año. Veamos entonces salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, en fin, ahí están. Y para algunas empresas, para algunas universidades o algunas organizaciones de sociedad civil, ¿sí? Hay objetivos de desarrollo que son más relevantes. Voy a, por ejemplo, a poner el caso de Jaime, que de tus empresas adheridas, afiliadas también, seguramente tienes algunas del sector servicios en turismo, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pues que el turismo pueden ver vida submarina, pueden ver la cuestión de agua y saneamiento por lo que utilizan los hoteles, pero también pueden ver la empleabilidad en igualdad de género, o también las empresas pueden dedicarse a un trabajo decente y crecimiento económico para sus colaboradores. Entonces vean que los objetivos no es que uno sea más importante para alguien o para alguna actividad de una empresa, son importantes para cada actor de acuerdo a la actividad que está haciendo. Y entonces estos objetivos de desarrollo sostenible, uno que va a aparecer todo el tiempo, son, ¿verdad?, el 17, que nos habla de alianzas para lograr los objetivos. Cómo los distintos sectores, el sector público, el sector empresarial, el académico, el de la sociedad civil, el ciudadano de a pie, cómo pueden hacer acciones para, de acuerdo a sus intereses, puedan alcanzar las metas que tienen los objetivos. Y en ese sentido, comparto que los Objetivos de Desarrollo Sostenible sustituyeron a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que en aquellos días eran del año 2000 al año 2015, ¿sí? Y que solamente eran 8, pero algo bien interesante, estos 8 objetivos los hizo la ONU y sus especialistas, lo hicieron a puerta cerrada y solamente lo hicieron para países en desarrollo. Cuando vieron los resultados dijeron ¿sí? Se alcanzaron pobres resultados. ¿Por qué? Pues porque no tuviste una visión integral, porque no tus expertos de la ONU solamente tienen la mera neta del planeta y la verdad absoluta. Y entonces hicieron mesas de trabajo en la cual se involucró a especialistas de organizaciones civiles, maestros, academia, investigadoras, investigadores, empresarios, y se crearon entonces los 17 objetivos que hoy sí son para todos los planetas, para todos los países del planeta, para todos los sectores, sin importar su dimensión macro o micro, sino que todos están llamados a actuar. De tal manera entonces que los 10 principios del Pacto Mundial
junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos permiten tener una guía de actuar. Y si ustedes rápidamente leyeron los principios, son fundamentos éticos de cómo debemos de relacionarnos los unos con los otros a través de valores, como son el respeto a la diversidad, al pensamiento, a la cultura, a la forma de vestir, a la forma de ser, a la forma de soñar, a la forma de trabajar, y entonces esto nos permite tener una pinza junto con la otra para hacer un trabajo, ¿verdad?, incluyente. Son sinergias entonces que construyen, y todo esto está basado entonces en que se reconoce que los principios que buscan los objetivos son universalmente aceptados, buscan integración y buscan inclusión, y por eso se dice en la agenda que nadie se quede atrás en el desarrollo, que todas las personas estén incluidas. Principio de esta agenda, que nadie se quede atrás, que se incluya, que esté diferenciado, que sea una responsabilidad común, porque hay aspectos culturales que no pueden ser idénticos en los Estados Unidos como en un país africano, o como no pueden ser en un país del Islam, ¿verdad?, con un país católico. Estamos respetando. Necesitamos la diversidad, no la uniformidad, no todos iguales. Y en ese sentido, esta agenda, ya para enfilarme al fin de la plática, busca entonces que 4 sectores, organizaciones, empresas, gobierno y universidades, entonces se sumen y vean lo que nos ha dicho nuestro gobierno. La chica del micrófono de la extrema izquierda es Gemma Santana, la actual representante del gobierno para la Agenda 2030, y el gobierno ha dicho que sus principales ODS son fin de la pobreza, reducción de las desigualdades y alianzas por lograr los objetivos. Últimamente le han agregado el 8 como prioritario, pero la verdad es que yo era bien greñudo y tenía mucho pelo. Cuando vi esto se me cayó, me salieron las canas, porque falta uno de los objetivos de desarrollo sostenible más importante. ¿Cuál sería? El universalmente necesario para todos. Nos hace falta el 13 como una prioridad. El 13 es acciones contra cambio climático, acciones que respeten el medio ambiente. Le falta esto al gobierno. ¿Qué pasa con el sector privado? Pues que el sector privado ve que sus principales ODS son el 8, trabajo decente, crecimiento económico, igualdad de género, acción por el clima, educación de calidad, y están empatados producción y consumo responsable con salud y bienestar. Esto es lo que el sector empresarial, sí, en una muestra, no quiero decir que todos, pero una muestra del sector empresarial pone como prioritarios estos objetivos de desarrollo. ¿Qué sucede entonces con las universidades? Las universidades son una maravilla porque les interesan todos los ODS, porque en cada carrera hay gente que se especializa en un ODS. Entonces, universidad, universalidad, integralidad, generalidad para las universidades. ¿Y qué pasa para algunas organizaciones de sociedad civil? ¿Verdad? Que ellas son los mejores aliados de los otros actores para trabajar en distintas áreas y actividades. Pongo un ejemplo, ¿verdad? La Cruz Roja Mexicana estaría pegándole al objetivo 4, ¿verdad? Perdón, al objetivo de salud, sí, ¿no? Es el 4 es el de salud. Ya fíjense, yo trabajo ahí, pero ando como que el 3, perdón. Ando despistado porque pues aquí estar en tierras de Cajeme y respirar aire limpio, pues nos confunde el cerebro. Entonces, ¿verdad? Este objetivo, la Cruz Roja lo cuida, ahí trabaja. Imagínense un día sin Cruz Roja. ¿Qué pasa? ¿Cuántas personas morirían? ¿Cuántas personas no recibirían una atención médica que necesitarían para salvar la vida? Y es una organización de sociedad civil y está trabajando focalizada ahí. ¿Y cómo puede ayudar la Cruz Roja a hacer otras sinergias? Hay un amigo mío de la Cruz Roja, Eduardo Díaz, en Jalisco, ¿sí?, que ha desenvuelto a la Cruz Roja como una prestadora de servicios para prevenir y detectar infartos en las empresas, porque el empleado está altamente en estrés. Se han hecho programas de, ¿sí?, prevención de accidentes, etcétera, etcétera, y entonces ahí se van viendo las sinergias y los aportes que van teniendo las organizaciones de sociedad civil. Pero para que no solamente se quede así, les pongo un ejemplo: cuando tembló en Puebla, los protagonistas
como Techo, como es una organización de voluntarios para ayudar a la reconstrucción, Cemex con empresa constructora para cemento, el gobierno estatal, ¿verdad? Municipal, perdón, y la Universidad de las Américas, donde todos trabajando en sinergia con estos objetivos que se demandaban para atender la emergencia, es como se cuentan con más recursos, con más talentos, con más personas para colaborar y contribuir a hacer el cambio. Y lo último, con esto cierro, es que precisamente les presento el caso de Walmart México, donde ¿sí? Es una empresa que tiene su corporativo, tiene su fundación y tiene un grupo voluntario. Tiene que cumplir con cuestiones obligatorias que le manda la ley en materia de sostenibilidad, pero también tiene unas acciones que son voluntarias. Y de esta manera entonces, cuando uno desglosa qué hace el corporativo, qué hace la fundación, qué hace el voluntariado y se mapean los objetivos de desarrollo sostenible, pues lo que sucede entonces es que el corporativo tiene que trabajar en estos objetivos: fin de la pobreza, cero hambre, porque Walmart lo primero que vende es alimentos y medicinas, luego electrodomésticos, etcétera, pero luego la fundación, su foco tiene que ver con la intervención social y la vinculación con la comunidad, y entonces aparecen algunos repetidos, pero algunos se han ido porque tienen que focalizar su trabajo. Y respecto al voluntariado, ¿verdad? La empresa involucra en acciones de salud, ciudades sostenibles y resilientes, en paz y justicia, y entonces cuando vemos las acciones de voluntariado, cuando vemos las acciones que están teniendo en la comunidad en distintos casos, y llegamos al corazón de su programa de inversión social, se llama Seguridad Alimentaria, que tiene el eje de erradicar la desnutrición, disponibilidad de alimentos, infraestructura, educación y nutrición y proyectos productivos. Y cuando uno mapea y aparecen los ODS, aparece hambre cero, que es el fundamental, el más cercano al foco de Walmart. El segundo es seguridad alimentaria, el tercero es producción y consumo responsable, ¿sí? Educación de calidad, fin a la pobreza, etcétera. Y entonces lo que estamos viendo es cómo hay unos ODS que están muy próximos, otros más alejados, pero conociendo las metas y los indicadores de cada uno de ellos, la empresa alinea